El sol de San Jacinto, implacable y ardiente, hacía que el suelo seco de las calles de tierra brillara como si estuviera cubierto de polvo de oro. El pueblo parecía detenido en el tiempo, con sus techos de barro descoloridos, muros de adobe agrietados y gallinas escarbando en los rincones. Pero, entre las sombras de las montañas que rodeaban el lugar, estaba naciendo un pequeño héroe, aunque él mismo no lo supiera. Emiliano Reyes, un niño delgado de 10 años, piel morena quemada por el sol, corría por las calles con una pelota improvisada de trapos. Sus pies descalzos levantaban pequeñas nubes de polvo mientras esquivaba obstáculos imaginarios. La pelota, símbolo de su determinación, era la única testigo de sus sueños. Emiliano tenía un brillo en los ojos que ni siquiera la aridez de su realidad podía apagar. Mientras él pateaba su pelota, a unos metros de distancia, Guadalupe Reyes, su hermana mayor, bordaba pacientemente bajo la sombra de un árbol. Con 16 años, ya había asumido responsabilidades que la vida le había impuesto antes de tiempo. Su cabello negro estaba trenzado, y sus dedos ágiles cosían remiendos en una camisa rasgada. Guadalupe era la roca silenciosa de la familia, equilibrando el rigor del padre y la fe de la madre con su propia resiliencia. Y Emiliano, no vayas a romper el único pantalón que tienes. Le advirtió sin apartar la vista del tejido. No te preocupes, Lupe. Algún día te daré pantalones nuevos. Muchos. Para que nunca más tengas que remendar nada, respondió él con la ingenuidad de quien todavía ve el mundo lleno de posibilidades. Guadalupe sonrió de lado. Sabía que su hermano tenía grandes sueños, pero también conocía la realidad que los rodeaba. Sin embargo, había algo en la forma en que Emiliano hablaba que hacía que su corazón creyera, aunque fuera solo un poco, que quizá él estaba destinado a algo más grande. Doña Lupita, su madre, lavaba ropa en una tina vieja cerca de la casa, pero siempre atenta a lo que sucedía a su alrededor. Entre una torsión de ropa y otra, miraba a sus hijos y susurraba una plegaria. Dios, dale fuerzas a Emiliano para no perder su camino. Y cuida de mi Guadalupe, que ya lleva tanto sobre sus hombros, murmuraba, con el rosario apretado entre sus manos. Cuando don Pedro volvió del campo con pasos firmes y semblante cansado, la escena de Emiliano pateando la pelota fue como una chispa. Emiliano. Deja esa pelota y ve a ayudar a tu madre o a tu hermana. No tenemos tiempo para juegos, ordenó. Guadalupe levantó la mirada, viendo a su padre con una mezcla de respeto y súplica. Papá, solo está jugando. Es lo único que lo hace olvidar las dificultades. Jugar no llena nuestras barricas, Guadalupe. Tampoco tus costuras. La vida no se construye con sueños, respondió don Pedro antes de entrar en la casa. La tensión en el aire era palpable, pero Emiliano bajó la cabeza y fue a ayudar a cargar cubetas de agua. Guadalupe regresó a su bordado, aunque su mirada permanecía en su hermano. A pesar de su juventud, sabía que Emiliano era diferente, y eso le hacía sentir una responsabilidad aún mayor de protegerlo, de creer en él, incluso cuando parecía imposible. Más tarde, durante la cena, la familia estaba reunida alrededor de la mesa sencilla. Mientras don Pedro comía en silencio, Emiliano finalmente habló. Papá, un día seré jugador profesional. Jugaré en un estadio gigante y ganaré mucho dinero. Nunca más pasaremos dificultades. Don Pedro bufó, pero antes de que pudiera responder, Guadalupe sorprendió a todos. Si alguien puede lograrlo, eres tú, Emiliano. Pero no olvides que los grandes sueños exigen grandes esfuerzos. Doña Lupita sonrió y añadió. Confía en Dios, hijo. Él siempre tiene un plan. Esa noche, Guadalupe observó a Emiliano mientras dormía abrazando su pelota de trapos. Recordó que cuando era niña soñaba con ser maestra, pero la sequía y las responsabilidades la alejaron de la escuela. Sin embargo, ahora sentía que Emiliano tenía algo especial, una fuerza capaz de romper el ciclo de dificultades que atrapaba a su familia.
El cielo de San Jacinto, normalmente despejado y cálido, comenzaba a transformarse. Nubes densas y oscuras avanzaban sobre el pueblo como un ejército silencioso, anunciando una tormenta inusual. La brisa cálida se convirtió en un viento implacable, levantando polvo y obligando a la gente a recoger rápidamente sus cosas. Don Pedro, que estaba en el campo supervisando sus frágiles cultivos de maíz, alzó la vista al cielo y sintió un nudo en el pecho. Algo estaba mal, muy mal. En casa, doña Lupita y Guadalupe corrían para cerrar las ventanas y recoger la ropa del tendedero. Emiliano, que jugaba con su pelota cerca de la casa, fue llamado deprisa por su madre. «Emiliano, ven ahora. Se acerca una tormenta», gritó con urgencia. La familia se reunió dentro de la casa mientras los primeros truenos resonaban a lo lejos. El viento aullaba como una bestia indomable, sacudiendo puertas y ventanas. Doña Lupita apretaba el rosario entre los dedos, murmurando oraciones apresuradas, mientras don Pedro permanecía en silencio, con la mirada fija en un punto distante, como si ya supiera lo que estaba a punto de suceder. Entonces, la tormenta llegó con toda su fuerza. Lluvia torrencial caía como si el cielo se estuviera desmoronando, y el viento azotaba todo a su paso. Desde la pequeña abertura de una ventana, Emiliano vio las filas de maíz siendo arrancadas de raíz. Cada planta, cultivada con tanto esfuerzo, era llevada como si no fuera nada. Se giró hacia don Pedro, pero su padre no dijo nada, solo pasó la mano por su rostro, tratando de ocultar la desesperación. Cuando amaneció, el pueblo era irreconocible. La tierra se había convertido en un lodazal, y los cultivos de maíz no eran más que un campo de escombros. Los animales de muchos vecinos habían huido o muerto, y la pequeña economía del lugar estaba arruinada. Don Pedro salió temprano a evaluar los daños, pero cuando regresó, sus hombros estaban más encorvados que nunca. Se sentó a la mesa, y su respiración parecía pesada. «Se acabó», murmuró. «La cosecha. No quedó nada». Doña Lupita se acercó y puso una mano sobre su hombro. «Pedro, tenemos que confiar en Dios. Él siempre nos da fuerzas». Pero don Pedro, abatido, solo sacudió la cabeza. En los días siguientes, comenzó a mostrar signos de cansancio y dolores en el pecho, hasta que una mañana cayó al suelo mientras intentaba reparar el techo de la casa. Fue Guadalupe quien lo encontró, corriendo para sostenerlo y gritando por ayuda. Don Pedro fue colocado en su cama, pero la familia no tenía recursos para llevarlo al médico. Lo único que podían hacer era cuidarlo con remedios caseros y mucha fe. Ante esto, Emiliano empezó a entender el peso que ahora recaía sobre sus hombros. Mientras su padre luchaba contra su salud debilitada, él comenzó a ayudar más con las tareas, tratando de compensar la ausencia de don Pedro en el campo. La pelota de trapo, antes su compañera constante, ahora permanecía olvidada en un rincón. Sus tardes de juego dieron paso a días enteros de trabajo. Guadalupe también asumió una parte aún mayor de las responsabilidades. Empezó a coser hasta tarde en la noche, usando cada centavo que ganaba para comprar alimentos básicos. A pesar del cansancio visible en sus ojos, mantenía un semblante tranquilo frente a su hermano menor, tratando de ser un pilar de fortaleza. «No te preocupes, Emiliano. Saldremos de esta. Ya hemos enfrentado otras tormentas y superaremos esta también», decía, aunque en su corazón dudaba de sus propias palabras. Una noche, mientras doña Lupita rezaba junto a la cama de don Pedro, Emiliano se acercó en silencio. «Mamá, si trabajo más en el campo, quizá podamos sembrar de nuevo. Y si ayudo a Guadalupe, quizá no tenga que coser tanto». Doña Lupita alzó la mirada, viendo el brillo de determinación en los ojos de su hijo. «Hijo mío, Dios nos da desafíos para probar nuestra fuerza. Pero aún eres un niño. No dejes que el peso del mundo te robe tus sueños». «Pero, mamá, si no hago nada, ¿quién va a ayudar?», insistió con la voz entrecortada. Ella lo abrazó con fuerza, conteniendo el llanto.
confía, hijo mío. Dios nos mostrará el camino. En ese momento, Emiliano sintió la profundidad de lo que estaba por venir. No sería fácil, pero sabía que tenía que hacer su parte. Y en el fondo de su corazón, una pequeña chispa de esperanza seguía viva. Tal vez, algún día, el sueño de jugar fútbol podría ser más que un recuerdo lejano. El tiempo pasaba lentamente en San Jacinto. A pesar de las dificultades, la vida comenzaba a ajustarse a la nueva realidad. Emiliano dividía sus días entre el trabajo en el campo, ayudando a su madre y a Guadalupe, y pequeños momentos de descanso en los que aún se permitía patear la vieja pelota de trapos. El fútbol, que antes era su refugio, ahora era un recuerdo que llevaba en el corazón, como un tesoro escondido. Un día, mientras buscaba agua en el pozo del pueblo, Emiliano escuchó un alboroto proveniente de la plaza central. Un grupo de niños corría emocionado, sosteniendo balones y gritando. Habrá un torneo. Esta tarde, en el campo junto a la iglesia. El corazón de Emiliano se aceleró. Hacía meses que no jugaba con otros niños. Antes de que pudiera pensar más, Miguel, uno de sus amigos, apareció corriendo. Emiliano. Tienes que jugar. Te necesitamos en el equipo. No lo sé, Miguel. Tengo que ayudar a mi familia, respondió él, mirando al suelo. Miguel insistió. Solo un juego, Emiliano. Y será rápido. Y quién sabe, puede ser divertido. Después de mucha duda y con la promesa de que volvería pronto, Emiliano decidió participar. Corrió a casa y tomó su pelota, aún remendada por Guadalupe. Antes de salir, encontró a su hermana en el patio, cosiendo como siempre. Voy a jugar un rato, Lupe. No le digas a papá, por favor. Guadalupe lo miró con una mezcla de preocupación y ternura. Solo vuelve antes de que él se dé cuenta, Emiliano. Y muestra a todos lo bien que juegas. Esa tarde, el campo improvisado junto a la iglesia estaba rodeado de vecinos. El torneo era el único entretenimiento que rompía la monotonía de la vida en San Jacinto, y todos parecían entusiasmados. Sin embargo, entre la multitud, un hombre observaba todo en silencio. Santiago Olvera, un exjugador profesional que se había mudado recientemente al pueblo, estaba ahí para evaluar el talento local. El juego comenzó con entusiasmo. Emiliano, jugando descalzo, demostraba una habilidad natural que contrastaba con las precarias condiciones en las que vivía. Driblaba a los adversarios con agilidad, hacía pases precisos y anotaba goles con una facilidad casi mágica. Su sonrisa volvía a brillar mientras corría por el campo, como si todos sus problemas desaparecieran por un breve momento. Al final del juego, Emiliano marcó el gol decisivo, asegurando la victoria de su equipo. El público aplaudió de pie y Miguel lo alzó en hombros, gritando. Emiliano. El rey del campo. Santiago, quien había observado todo con atención, se acercó. Llevaba un sombrero de paja y caminaba con una leve cojera, vestigios de una carrera interrumpida por lesiones. Al llegar junto a Emiliano, lo miró directamente a los ojos y sonrió. Juegas como si hubieras nacido para esto, muchacho. Emiliano, sorprendido, agradeció tímidamente. Gracias, señor, pero es solo un juego. No, no lo es. Lo que tienes es algo raro. He visto muchos jugadores en mi vida, y puedo decir que tienes talento. Y el talento necesita ser entrenado, dijo Santiago, colocando una mano en el hombro del niño. Las palabras de Santiago encendieron una chispa en Emiliano, pero su entusiasmo se apagó rápidamente cuando apareció don Pedro. Llevaba las manos cruzadas y el semblante severo. Emiliano. ¿Qué haces aquí? ¿No te dije que tenías que ayudar en casa? Santiago intentó intervenir. Con permiso, señor. Su hijo tiene un talento increíble. Podría ayudarlo a entrenar. Don Pedro lo interrumpió con firmeza. El fútbol no llena el estómago, señor.
Mi hijo tiene cosas más importantes que hacer. Emiliano bajó la cabeza, sintiendo el peso de las palabras de su padre, pero Santiago no se dio por vencido. Entiendo su preocupación, pero quizá el fútbol sea exactamente lo que él necesita para un futuro mejor. Piénselo. Don Pedro, sin responder, tomó a Emiliano del brazo y lo llevó a casa. Durante el camino, el silencio era pesado, hasta que don Pedro finalmente habló. Deja de soñar con cosas que nunca pasarán, Emiliano. Tienes una familia que necesita tu ayuda. La noche cayó sobre San Jacinto, pero Emiliano no podía dormir. Las palabras de Santiago resonaban en su mente. Quizá, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su sueño no era solo un capricho, sino algo que podría cambiarlo todo. Las noches en San Jacinto eran silenciosas, salvo por el sonido de las cigarras y el susurro de las hojas en los árboles. Dentro de la humilde casa de los reyes, sin embargo, un pequeño candil iluminaba la figura incansable de Guadalupe, sentada a la mesa con una pila de telas. Sus dedos habilidosos manejaban aguja e hilo con precisión, creando formas que pronto se convertirían en uniformes para el equipo local. La vida había obligado a Guadalupe a madurar rápidamente. Desde que la tormenta arrasó las cosechas y don Pedro enfermó, asumió parte de las responsabilidades financieras de la familia. Trabajar como costurera se había convertido en su única fuente de ingresos, y pasaba noches enteras sin dormir, cosiendo hasta que sus ojos le ardían. A pesar de todo, nunca dejaba de prestar atención a su hermano menor, Emiliano. Esa noche, mientras ajustaba el último uniforme, Emiliano entró tímidamente a la pequeña sala. Llevaba la vieja pelota de trapo, ahora más desgastada que nunca, pero seguía siendo su mayor tesoro. «Lupe, ¿sigues despierta?», preguntó, intentando ocultar su preocupación. Guadalupe sonrió, aunque visiblemente cansada. «Solo unos puntos más y me iré a dormir». «¿Y tú? ¿Por qué no estás durmiendo? Mañana tienes que ayudar a mamá en el campo». «No pude dormir», confesó Emiliano, sentándose a su lado. «Estaba pensando en lo que dijo Santiago. Él cree que puedo ser un jugador de verdad». Guadalupe detuvo su costura por un momento y miró a Emiliano a los ojos. Veía la esperanza en su rostro, pero también conocía el peso que llevaba. Con un suspiro, le respondió: «Santiago tiene razón. Tienes algo especial, Emiliano. Solo no dejes que papá escuche eso por ahora». El niño bajó la cabeza, abrazando su pelota contra el pecho. «Es difícil, Lupe. Papá piensa que esto es solo una pérdida de tiempo». Guadalupe colocó una mano en su hombro, con un toque gentil pero firme. «No dejes que nadie robe tus sueños, Emiliano. Papá solo quiere protegerte, pero yo creo en ti. Siempre he creído en ti». A la mañana siguiente, mientras Emiliano salía temprano al campo con doña Lupita, Guadalupe fue a la tienda del pueblo. Entregó los uniformes y recibió un pago modesto, suficiente para comprar un poco de arroz y harina. En el camino de regreso, vio a Santiago hablando con algunos niños en el campo junto a la iglesia. Impulsada por una decisión repentina, Guadalupe decidió acercarse. «Señor Olvera, ¿puedo hablar con usted?», preguntó, con cierta timidez. Santiago, con su postura tranquila y mirada atenta, le sonrió. «Claro, señorita. ¿En qué puedo ayudarla?». «Es sobre Emiliano. Sé que tiene talento, pero nuestra familia está pasando por una situación difícil. Papá no va a dejar que juegue, a menos que vea alguna esperanza concreta en esto». Santiago pareció reflexionar por un momento antes de responder. «Tu hermano tiene algo especial, algo que no se puede ignorar. Quiero entrenarlo, pero esto debe hacerse con cuidado, respetando a tu familia». Guadalupe sintió una mezcla de alivio y preocupación. «Haré lo que esté en mis manos para ayudarlo. Si necesita uniformes para el equipo, puedo coserlos. Solo no deje que Emiliano se rinda». Santiago la miró con admiración.
Eres una hermana increíble. Te prometo que no me rendiré con él. En las semanas siguientes, Guadalupe comenzó a coser los uniformes para el equipo local de Santiago. Era su forma de apoyar a su hermano, aunque fuera en secreto. Cada vez que veía a Emiliano entrenar, escondida detrás de un árbol o una cerca, sentía un destello de orgullo y esperanza. Cuando finalmente presentó los nuevos uniformes al equipo, Santiago llamó a Emiliano y le entregó uno. Esto es para ti. Es un regalo de tu hermana. Emiliano miró a Guadalupe con los ojos llenos de lágrimas. Lupe, ¿hiciste esto por mí? Ella sonrió, conteniendo sus propias lágrimas. Siempre haré lo que pueda por ti, Emiliano. Solo necesitas prometerme que nunca dejarás de soñar. Las tardes en San Jacinto tenían su propio ritmo, y el campo de fútbol junto a la iglesia era el corazón vibrante de muchas de ellas. Era ahí donde Emiliano se reunía para entrenar bajo la guía de Santiago Olvera. A pesar del apoyo discreto de Guadalupe y las miradas cautelosas de su madre, seguía sintiendo el peso del descontento de don Pedro, quien raramente hablaba del fútbol, pero siempre dejaba claro su desaprobación. Esa tarde, después del entrenamiento, Emiliano se sentó en la banca del campo para descansar. Fue entonces cuando aparecieron sus dos amigos de infancia, Julio y Andrés. Ambos tenían expresiones diferentes a las de antes, la inocencia de otros tiempos parecía haber sido sustituida por algo oscuro e inquietante. Emiliano. Llamó Julio, saludándolo con entusiasmo. Hace tiempo que no hablamos. ¿Estás demasiado ocupado con ese fútbol? Andrés rió de manera amarga. Sí, ¿crees que vas a lograr algo con eso? Emiliano se levantó, sosteniendo la pelota bajo el brazo. Estoy intentándolo, Julio. Es mi oportunidad para ayudar a mi familia. Julio intercambió una mirada con Andrés antes de dar un paso más cerca. Nosotros también estamos ayudando a nuestras familias, a nuestra manera. ¿Qué quieres decir? Preguntó Emiliano, confundido. Andrés esbozó una sonrisa torcida y bajó la voz. Estamos trabajando para los hombres que mandan aquí. Es fácil, rápido y paga bien. Deberías venir con nosotros, Emiliano. El corazón de Emiliano se aceleró. Sabía perfectamente a qué se referían sus amigos. Aunque humilde, el pequeño pueblo no estaba exento de la influencia de hombres poderosos que controlaban el tráfico de mercancías ilegales. No puedo hacer eso, respondió Emiliano con firmeza. No está bien. Julio negó con la cabeza, decepcionado. Lo correcto o lo incorrecto no llena el estómago, Emiliano. Mientras tú sueñas con estadios, nosotros estamos ganando dinero de verdad. Emiliano dudó por un momento. La tentación era real. Pensó en la mirada cansada de su madre, en la salud frágil de su padre y en las noches interminables de Guadalupe. Pero entonces recordó algo, una frase que doña Lupita solía decir cuando la familia enfrentaba momentos difíciles. Dios nos da pruebas, pero también nos da la fuerza para superarlas. Respiró hondo y respondió con convicción. Mi mamá me enseñó que la fe es más fuerte que cualquier problema. No voy a rendirme, y no voy a elegir el camino equivocado. Julio cruzó los brazos, frustrado. ¿Ahora te crees mejor que nosotros, Emiliano? Suerte con tus sueños, si es que te llevan a algún lugar. Con eso, los dos amigos se alejaron, dejando a Emiliano solo en el campo. Miró al cielo, donde el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, y apretó la pelota contra su pecho. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero eso no hacía que el momento fuera menos doloroso. Más tarde, en casa, mientras ayudaba a Guadalupe a limpiar la cocina, Emiliano decidió desahogarse. Hoy, Julio y Andrés intentaron convencerme de hacer algo malo. Guadalupe se detuvo un momento y lo miró con preocupación. ¿Qué les dijiste? Les dije que no. Pero es difícil, Lupe. Parecían tan seguros de lo que hacían. Y el dinero, podían ayudar a sus familias.
Guadalupe tomó la mano de su hermano. El camino fácil casi nunca es el correcto, Emiliano. Tú tienes algo especial, algo que puede sacarte de aquí a ti y a todos nosotros, pero necesitas creer en eso. Esa noche, Emiliano encontró a doña Lupita en la sala, rezando como solía hacer antes de dormir. Se sentó junto a ella y, en voz baja, confesó lo que había pasado. Mamá, a veces es difícil mantener la fe. Ella lo miró y tomó sus manos con ternura. La fe no se trata de no tener dudas, hijo mío. Se trata de elegir el bien, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Hoy ya lo hiciste, y estoy orgullosa de ti. Con esas palabras, Emiliano sintió que un poco de fuerza regresaba a su corazón. Sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero decidió que seguiría adelante, sin importar cuán difícil fuera. Los días en el pueblo seguían con la misma rutina de trabajo y desafíos, pero para Emiliano, algo estaba cambiando. Sus entrenamientos con Santiago Olvera comenzaban a dar frutos. El exjugador, siempre paciente y motivador, veía en Emiliano un talento en bruto que necesitaba ser pulido. Un día, al final de un entrenamiento, Santiago llamó a Emiliano para hablar con él. Emiliano, tengo una noticia importante para ti. Te inscribí en una prueba de fútbol en la Ciudad de México. El corazón del niño se aceleró. Sabía lo que eso significaba, una oportunidad para demostrar su talento y, tal vez, solo tal vez, abrir las puertas a un futuro mejor. ¿De verdad, señor Santiago? Yo, no sé qué decir. Gracias. Exclamó Emiliano, con los ojos brillando de emoción. Santiago sonrió, pero su tono se volvió más serio. Es una gran oportunidad, pero también será difícil. Habrá jugadores de todo el país. Tenemos que prepararnos. Pero antes que nada, hizo una pausa, observando la expresión ansiosa de Emiliano. Necesitamos encontrar la manera de llegar hasta allá. Emiliano volvió a casa con la cabeza llena de planes y preocupaciones. Durante la cena, les contó a su familia sobre la prueba, tratando de ocultar su nerviosismo. Mamá, papá. Santiago me inscribió para jugar en una prueba en la Ciudad de México. Don Pedro dejó de comer y miró a su hijo con una mezcla de incredulidad y frustración. ¿Ciudad de México? ¿Y cómo piensas llegar hasta allá? ¿Con qué dinero? Doña Lupita, sin embargo, colocó una mano sobre la mesa, intentando calmar la tensión. Pedro, tal vez esta sea la oportunidad que Emiliano necesita. ¿Oportunidad? Respondió don Pedro, cruzando los brazos. ¿Y quién va a encargarse de las cosas aquí mientras él persigue un sueño? Emiliano bajó la cabeza, pero doña Lupita lo miró con ternura. Encontraremos la manera, hijo. Confía. Esa noche, mientras todos dormían, doña Lupita se quedó despierta, mirando un pequeño baúl en la esquina de la sala. Dentro de él estaba un collar sencillo, pero de gran valor sentimental. Había pasado de generación en generación en su familia y era su única herencia. Sosteniendo el collar entre los dedos, oró en silencio. Dios, guíame. Si este es su camino, ayúdame a abrir la puerta. Al día siguiente, doña Lupita fue al mercado del pueblo, donde encontró a don Álvaro, un comerciante local conocido por negociar objetos valiosos. Le mostró el collar, explicándole su situación. Es todo lo que tengo, don Álvaro. Necesito que me ayude. El hombre, conmovido por su sinceridad, le ofreció un precio justo por el collar. Con el dinero en mano, doña Lupita volvió a casa y llamó a Emiliano. Hijo mío, ve con Santiago a la Ciudad de México. Usa este dinero para el viaje y lo que necesites. Emiliano miró a su madre, notando que el collar ya no estaba en su cuello. Mamá, ¿vendiste tu collar? Pero era tan importante para ti. Ella sostuvo el rostro de su hijo con ambas manos. Nada es más importante que tu oportunidad de cumplir tus sueños, Emiliano. No me decepciones.
Doña Lupita no derramó una lágrima en ese momento, pero su expresión reflejaba una mezcla de dolor y esperanza. Emiliano la abrazó con fuerza, sintiendo el peso del sacrificio que ella estaba haciendo. Cuando llegó el día del viaje, la familia se reunió para despedirse. Guadalupe le entregó a Emiliano un pequeño pañuelo que ella misma había bordado con sus iniciales. Para que recuerdes que siempre estamos contigo, no importa dónde estés. Don Pedro permaneció en silencio durante largos minutos, pero cuando llegó el momento de partir, colocó una mano sobre el hombro de su hijo. Vuelve con algo que valga la pena, Emiliano. No desperdicies lo que hizo tu madre por ti. Mientras el autobús se alejaba, Emiliano miró por la ventana, viendo cómo su familia se hacía más pequeña a medida que la distancia aumentaba. Sabía que ese viaje era más que una oportunidad para jugar fútbol, era una prueba de que los sacrificios de su madre y su hermana no serían en vano. La Ciudad de México era un universo completamente distinto para Emiliano. Mientras el autobús cruzaba avenidas amplias y caóticas, él miraba por la ventana, fascinado e intimidado. Nunca había visto edificios tan altos, tantos autos y personas apuradas, cada una siguiendo su propio camino. A su lado, Santiago Olvera, siempre calmado, observaba al niño con una sonrisa discreta. No te preocupes, Emiliano. Es normal sentirse pequeño aquí, pero recuerda, en el campo, todos son iguales. Emiliano respiró hondo, tratando de absorber la confianza de su entrenador. Pero, en el fondo, un nudo apretaba su pecho. El collar vendido por su madre, el apoyo de Guadalupe, las palabras duras de don Pedro, todo parecía pesar más ahora que estaba tan cerca de su sueño. El día de la prueba amaneció con el cielo gris. El campo donde se llevarían a cabo las pruebas era impecable, con césped bien cuidado y gradas llenas de miradas atentas de entrenadores y cazatalentos. Emiliano observaba a los otros jóvenes llegar, muchos acompañados por padres o agentes. Todos llevaban uniformes impecables y zapatos brillantes, mientras él vestía una camisa remendada por Guadalupe y sus zapatos improvisados, hechos de cuero viejo cocido. «Santiago, ¿crees que me dejarán jugar así?», preguntó Emiliano, inquieto. «No te preocupes por lo que llevas puesto, Emiliano. Lo que importa es cómo juegas», respondió Santiago con firmeza. Sin embargo, apenas Emiliano entró al campo, comenzaron las miradas. Algunos chicos susurraban y reían, señalando sus zapatos. «Oye, ¿de qué pueblo saliste?», se burló un chico con el cabello peinado con gel. No sabía que esto era un desfile de trapos. Emiliano trató de ignorar los comentarios, pero la incomodidad crecía con cada minuto. Cuando llegó su turno de participar en el juego, intentó demostrar lo que sabía. Corrió, dribló e incluso dio un pase brillante que llevó a un gol. Pero los entrenadores, al parecer, ya habían decidido que no estaban interesados. Después de unas horas, uno de los organizadores llamó a Emiliano y a otros chicos. Su voz era directa y fría. «Agradecemos que hayan venido, pero, desafortunadamente, no cumplen con los criterios que buscamos». Emiliano sintió un nudo en el corazón. Esa frase se sintió como un golpe. Salió del campo con los hombros caídos, sosteniendo la pelota bajo el brazo. Santiago lo encontró en la salida y notó de inmediato la tristeza en su rostro. «No me eligieron, Santiago. Ni siquiera me miraron bien. Solo vieron mi camisa vieja y mis zapatos. No debí venir». Santiago puso una mano sobre el hombro de Emiliano, obligándolo a levantar la mirada. «Escucha, Emiliano. El fútbol, al igual que la vida, no siempre es justo. Pero si te rindes ahora, les estarás demostrando que tienen razón. Tú tienes algo que ninguno de esos chicos tiene, la fuerza de quien sabe luchar. No dejes que te la quiten». Emiliano sintió las lágrimas quemar sus ojos, pero las contuvo. Sabía que Santiago tenía razón, aunque en ese momento todo parecía perdido.
En el camino de regreso al pueblo, Emiliano permaneció en silencio, mirando por la ventana. Cuando llegaron a San Jacinto, ya había caído la noche. Encontró a doña Lupita despierta, esperándolo con una sonrisa. ¿Cómo te fue, hijo? Respiró hondo antes de responder. No lo logré, mamá. Dijeron que no era lo suficientemente bueno. Doña Lupita lo atrajo hacia un abrazo. Intentaste, hijo mío. Eso ya es más de lo que muchos hacen. Dios nunca cierra una puerta sin abrir otra. Mientras Emiliano subía a su cuarto, sus palabras aún resonaban en su mente. A pesar del fracaso, una pequeña chispa seguía encendida en su corazón. No sabía cómo, pero estaba decidido a seguir adelante. Los días después del rechazo en la prueba pasaron lentamente para Emiliano. El entusiasmo que antes lo hacía levantarse temprano para entrenar parecía haber desaparecido. Seguía ayudando con las tareas diarias, pero evitaba el campo de fútbol. Guadalupe notaba el silencio de su hermano y, en lugar de presionarlo, se mantenía cerca, ofreciendo pequeños gestos de apoyo. Como dejarle un plato de comida en silencio a su lado o decirle una palabra de aliento cuando menos lo esperaba. Una mañana, Santiago apareció en su casa. Doña Lupita, como siempre, lo recibió con una sonrisa cálida, pero con solo una mirada, el entrenador supo que Emiliano aún no se había recuperado. ¿Puedo llevarlo a dar un paseo?, preguntó Santiago. Doña Lupita asintió, preocupada. Claro, pero ve si puedes animarlo. No ha sido el mismo desde que volvió. Santiago llevó a Emiliano a una colina en los alrededores de San Jacinto. Desde ahí, el pueblo parecía pequeño, rodeado por las montañas que guardaban tantas historias de lucha y supervivencia. Se sentaron en silencio durante unos minutos, hasta que Santiago, por primera vez, comenzó a hablar de sí mismo. Emiliano, ¿sabías que yo también tuve un sueño parecido al tuyo?, dijo, mirando al horizonte. Emiliano levantó la mirada, sorprendido. ¿Usted? Sí. Cuando tenía tu edad, todo lo que quería era jugar fútbol. Y era bueno, quizá hasta mejor que tú. Santiago sonrió, pero su tono tenía un matiz melancólico. A los 18 años, me llamaron para jugar en uno de los equipos más grandes del país. Era como vivir un sueño. ¿Y qué pasó?, preguntó Emiliano, intrigado. Santiago hizo una pausa, como si reviviera ese momento en su mente. Durante un entrenamiento, me descuidé. Pensé que era invencible. Sufrí una lesión grave en la rodilla, una de la que nunca me recuperé del todo. Fue el final. Mi sueño terminó antes de siquiera comenzar de verdad. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Emiliano no sabía qué decir. Por primera vez, veía a Santiago como algo más que un entrenador, un hombre que conocía el dolor de ver un sueño desmoronarse. Pasé años tratando de entender por qué me había sucedido eso. ¿Por qué Dios me había quitado algo que amaba tanto?, continuó Santiago. Solo después de mucho tiempo me di cuenta, quizá mi misión no era brillar en los estadios, sino ayudar a alguien como tú a llegar ahí. Emiliano sintió un nudo en la garganta. Pero fallé, Santiago. Ni siquiera me dieron una oportunidad. Santiago se giró hacia él, con una expresión firme y decidida. El fútbol, Emiliano, no es solo habilidad. Es resiliencia. Los mejores jugadores son aquellos que saben levantarse después de caer. Y tú todavía tienes muchas caídas por delante, pero estaré aquí para ayudarte a levantarte. Esas palabras comenzaron a encender algo dentro de Emiliano. Por primera vez desde la prueba, sintió que su lucha aún no había terminado. Ese día, bajaron de la colina con un propósito renovado. Santiago comenzó a planear nuevos entrenamientos, más intensos y enfocados en las áreas donde Emiliano necesitaba mejorar. Sabía que el camino sería largo y que las puertas no se abrirían fácilmente, pero también sabía que Emiliano tenía lo necesario para enfrentarlo.
Cuando Emiliano volvió a casa, encontró a doña Lupita cosiendo en el patio y se detuvo para abrazarla. Voy a seguir, mamá. No sé cómo ni cuándo, pero no voy a rendirme. Ella lo apretó contra sí, con los ojos llenos de lágrimas. Esa es la fuerza que Dios puso en ti, hijo mío. Él siempre abre un camino para quienes creen. Los días siguientes al encuentro con Santiago trajeron una nueva determinación para Emiliano. Se levantaba antes del amanecer y entrenaba hasta que las piernas le dolían. En los momentos libres, hacía pequeños trabajos en el pueblo para juntar algo de dinero. Cada centavo lo guardaba en una vieja lata de café, cuidadosamente escondida al fondo de su armario improvisado. Era su esperanza de algún día regresar a la Ciudad de México y demostrar que merecía una oportunidad. Julio, por otro lado, parecía cada vez más distante. Su sonrisa, antes llena de camaradería, ahora parecía cargada de secretos. Evitaba los entrenamientos y pasaba la mayor parte del tiempo vagando con Andrés y otros chicos que seguían el mismo camino peligroso. Emiliano intentaba no pensar mucho en ello, pero sentía que algo no estaba bien. Una tarde, después de un día agotador de trabajo y entrenamiento, Emiliano regresó a casa y notó que algo no estaba en su lugar. Su lata de café, que escondía con tanto cuidado, estaba abierta. El dinero, fruto de semanas de esfuerzo, había desaparecido. Guadalupe. Mamá. ¿Revisaron mi armario? Preguntó con la voz tensa, el corazón latiendo acelerado. Doña Lupita y Guadalupe se miraron, confundidas. No, hijo. ¿Por qué lo preguntas? Respondió doña Lupita, preocupada. Mi dinero, el dinero que estaba juntando para volver a la ciudad. Desapareció. Un silencio pesado cayó sobre la casa. Emiliano sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras recordaba que esa mañana había visto a Julio rondando por la zona. Más tarde esa noche, Emiliano fue al campo donde sabía que encontraría a Julio. Estaba ahí, riendo con Andrés y otros chicos, rodeados de botellas y humo de cigarrillos. Cuando vio a Emiliano, Julio intentó mantener su actitud, pero la mirada decidida de su amigo lo desarmó. Julio, tenemos que hablar, dijo Emiliano sin rodeos. Julio suspiró y se apartó del grupo. ¿Qué pasa, Emiliano? Tú robaste mi dinero. Sé que fuiste tú, acusó Emiliano con voz firme pero llena de decepción. Julio dudó por un momento, pero luego se encogió de hombros. ¿Y qué? ¿Crees que esa fortuna que estabas ahorrando iba a llevarte a algún lado? Lo necesitaba más que tú. Emiliano sintió una mezcla de rabia y tristeza. Eras mi amigo, Julio. ¿Por qué hiciste esto? Julio rió, pero su tono tenía un matiz amargo. ¿Amigo? Los amigos no se abandonan. Mientras tú corres detrás de un sueño imposible, nosotros tenemos que sobrevivir. Esto, dijo señalando al grupo a lo lejos, es lo único que me queda. No tiene que ser así, Julio. Aún puedes salir de esto, intentó Emiliano, extendiendo la mano. ¿Salir? ¿A dónde? ¿Para ser como tú? ¿Trabajando día y noche por nada? Respondió Julio, dando un paso atrás. No, Emiliano. Yo tomé mi decisión y tú tomaste la tuya. Emiliano regresó a casa con el corazón pesado. Esa noche apenas pudo dormir, atormentado por el dilema que ahora enfrentaba. Sabía que debía cortar lazos con Julio, pero una parte de él no quería darse por vencido con su amigo. Por la mañana, habló con doña Lupita mientras la ayudaba a lavar ropa. Mamá, Julio robó mi dinero. No sé qué hacer. Doña Lupita detuvo lo que estaba haciendo y miró a su hijo. Emiliano, todos tenemos momentos de debilidad. Tal vez Julio está perdido, pero eso no significa que debas cargar odio en tu corazón. Perdonar no es olvidar, es dejar de cargar el peso del rencor. Emiliano reflexionó sobre las palabras de su madre.
Ese día, regresó al campo donde solía entrenar y, por primera vez, sintió que el peso en su pecho se había aliviado un poco. No sabía si Julio algún día cambiaría, pero estaba decidido a seguir adelante. El sonido de las campanas de la iglesia de San Jacinto resonaba por todo el pueblo aquella mañana de domingo, llamando a los fieles a la misa. Emiliano caminaba lentamente junto a doña Lupita y Guadalupe, pero su mente estaba distante. Los eventos recientes, la traición de Julio, la pérdida de su dinero y el peso creciente de sus responsabilidades, habían apagado el brillo de sus ojos. Doña Lupita, notando el silencio de su hijo, tomó su mano con firmeza mientras entraban en la pequeña capilla. El interior de la iglesia era sencillo pero acogedor. Vitrales coloridos dejaban entrar la luz del sol, creando patrones en el suelo de piedra. En el altar, una estatua de Nuestra Señora de Guadalupe parecía observarlo todo con una expresión de ternura y compasión. Emiliano se sentó en la banca junto a su madre y su hermana, pero no lograba concentrarse en las palabras del sacerdote. En lugar de eso, inclinó la cabeza y cerró los ojos, murmurando una oración silenciosa. Dios mío, no sé qué hacer. Siento que todo está en mi contra. Por favor, muéstrame un camino. Necesito una señal. Las palabras salían del fondo de su corazón, acompañadas de lágrimas silenciosas que intentó ocultar. Doña Lupita, al percibir la angustia de su hijo, colocó una mano sobre su hombro, ofreciéndole un consuelo silencioso. La misa continuó, pero Emiliano seguía absorto en sus pensamientos hasta que notó a un hombre sentado en una de las bancas cercanas al altar. Era un desconocido en el pueblo, vestido con un traje elegante que contrastaba con la sencillez del lugar. El hombre parecía atento a todo, pero sus ojos se posaban con frecuencia en Emiliano. Al final de la misa, cuando los fieles comenzaron a salir, el hombre se acercó a la familia Reyes. Tenía un porte sereno, cabello canoso bien peinado y una voz grave pero amable. Con su permiso, ¿puedo hablar con ustedes? Doña Lupita lo miró con cierta cautela, pero Emiliano notó algo diferente en ese hombre, una curiosidad genuina. Claro, señor. ¿En qué podemos ayudarle? Respondió doña Lupita. El hombre se presentó. Mi nombre es don Álvaro Montemayor. Estoy visitando San Jacinto por trabajo, pero durante la misa noté que su hijo parecía perdido. Emiliano dudó, pero doña Lupita intervino. Mi hijo ha enfrentado muchas dificultades, señor Montemayor. Tiene un gran sueño, pero los caminos hacia él están llenos de obstáculos. Don Álvaro miró a Emiliano con interés. ¿Y cuál es ese sueño, joven? Emiliano sintió el peso de la pregunta, pero respondió con honestidad. Quiero ser jugador de fútbol. Quiero salir de aquí y darle a mi familia una vida mejor, pero es difícil. Don Álvaro sonrió, como si entendiera perfectamente lo que Emiliano sentía. Yo también fui un niño con grandes sueños. Vengo de un lugar humilde, como este pueblo. Tuve la suerte de encontrar personas que creyeron en mí. Y quizá sea hora de devolver esa suerte. Doña Lupita lo miró esperanzada, aunque sin comprender del todo sus palabras. ¿Qué quiere decir, señor Montemayor? Quiero ayudar a su hijo. Puedo financiar su entrenamiento y apoyarlo para que participe en pruebas más importantes. Pero con una condición. Don Álvaro miró directamente a Emiliano. Debes prometerme que nunca olvidarás de dónde vienes y que usarás esta oportunidad para ayudar a otros, así como yo te estoy ayudando ahora. Emiliano apenas podía creer lo que estaba escuchando. Miró a su madre, quien, emocionada, apretó su mano. Él acepta, señor. Por supuesto que acepta. Emiliano, todavía atónito, asintió con la cabeza. Sí, señor Montemayor. Lo prometo. En los días siguientes, don Álvaro arregló todo para que Emiliano pudiera viajar nuevamente a la Ciudad de México, esta vez con una nueva oportunidad y el apoyo que antes le faltaba. Mientras se preparaba, doña Lupita encendió una vela en la iglesia,
agradeciendo a Dios por el milagro que había enviado. Guadalupe, siempre práctica, comenzó a coser una nueva camisa para Emiliano. Si vas a representar a nuestra familia, necesitas verte impecable, dijo con una sonrisa. Esa noche, mientras Emiliano miraba el cielo estrellado, sintió algo diferente. Por primera vez en mucho tiempo, no solo tenía esperanza, sino también una certeza, estaba en el camino correcto. El día de la partida llegó más rápido de lo que Emiliano esperaba. El pueblo de San Jacinto despertaba con el canto del gallo, pero la casa de los reyes ya estaba llena de actividad antes del amanecer. Doña Lupita preparaba tortillas frescas, mientras Guadalupe arreglaba las pocas pertenencias que Emiliano llevaría consigo. La atmósfera estaba cargada de emociones, aunque nadie decía nada directamente. Emiliano se sentó a la mesa, mirando su plato sin realmente sentir hambre. Su corazón estaba dividido entre la emoción de perseguir su sueño y el dolor de dejar a su familia atrás. Don Pedro, siempre serio, lo observaba con una mirada que era a la vez severa y orgullosa. ¿Estás seguro de que estás listo para esto?, preguntó don Pedro, rompiendo el silencio. Sí, papá, respondió Emiliano, intentando ocultar su inseguridad. Entonces recuerda, llevar el nombre de nuestra familia es una responsabilidad. No olvides quién eres ni de dónde vienes, agregó don Pedro antes de levantarse y salir al patio. Cuando llegó la hora de partir, la familia se reunió frente a la casa. El pequeño autobús que llevaría a Emiliano a la Ciudad de México ya esperaba a lo lejos. Doña Lupita sostenía algo en sus manos, un pequeño escapulario que había usado desde joven. Emiliano, quiero que te lleves esto, dijo, acercándose a su hijo. Este escapulario me protegió en los momentos más difíciles de mi vida. Ahora te protegerá a ti. Emiliano aceptó el regalo con cuidado, sintiendo el peso emocional del gesto. Gracias, mamá. Prometo que lo cuidaré. Doña Lupita lo abrazó con fuerza, y finalmente las lágrimas que había contenido comenzaron a brotar. Rezaré por ti todos los días, hijo mío. Dios estará contigo, incluso cuando estemos lejos. Guadalupe, intentando mantener la compostura, le entregó una bolsa a Emiliano. Aquí hay algunas cosas para ti, comida, una muda de ropa, y algo especial. Dentro de la bolsa, Emiliano encontró una camisa que Guadalupe había bordado a mano. En el pecho estaban sus iniciales junto con un pequeño dibujo de un balón de fútbol. Es para que recuerdes que siempre estaremos contigo, sin importar dónde estés. Emiliano la abrazó, emocionado. Gracias, Lupe. Nunca olvidaré todo lo que has hecho por mí. Don Pedro, de pie a un lado, permaneció en silencio hasta el último momento. Cuando Emiliano estaba a punto de subir al autobús, finalmente habló. Recuerda, no importa cuántos desafíos enfrentes, lo que define a un hombre es cómo se levanta después de caer. Emiliano saludó a su familia por la ventana mientras el autobús se alejaba. El pueblo de San Jacinto parecía hacerse más pequeño en el horizonte, pero la imagen de su madre, su hermana y su padre permanecía vívida en su mente. Sostuvo el escapulario en sus manos y murmuró una oración silenciosa, prometiéndose a sí mismo que haría todo lo posible para honrar los sacrificios de su familia. El viaje a la Ciudad de México fue largo, pero Emiliano no logró dormir. Miraba las estrellas en el cielo, recordando las palabras de su madre y el cálido abrazo de Guadalupe. Cuando finalmente vio las luces de la ciudad a lo lejos, sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Había llegado el momento de enfrentarse al mundo, pero sabía que no estaba solo. Llevaba consigo el amor y la fe de su familia, y eso lo hacía más fuerte que cualquier adversidad que pudiera presentarse. La Ciudad de México era todo lo que Emiliano esperaba, pero también todo lo que temía. Las calles abarrotadas, los edificios que parecían tocar el cielo y el sonido incesante de los autos y las voces creaban un ambiente donde el tiempo nunca parecía detenerse. En el centro de entrenamiento donde pasaría los próximos meses, Emiliano rápidamente se dio cuenta de que ya no estaba en San Jacinto. Aquí,
La competencia era feroz y todos estaban dispuestos a luchar por su lugar. El primer día, mientras se cambiaba en el vestidor, Emiliano sintió las miradas de los otros jugadores. Algunos susurraban entre sí, otros simplemente lo ignoraban. Sabía que su presencia, con sus zapatos desgastados y su uniforme sencillo, lo hacía parecer fuera de lugar. La diferencia se hizo aún más evidente cuando Ignacio Ferrer, uno de los jugadores más experimentados y confiados del equipo, decidió dejarlo claro. «Y miren al novato del pueblo», dijo Ignacio, arrojando su mochila en un banco cercano. ¿Viniste a jugar fútbol o a ayudar con el mantenimiento del campo? Los demás rieron, y Emiliano, conteniendo su enojo, decidió ignorarlo. Sabía que no podía dejarse llevar por las provocaciones. Sin embargo, Ignacio parecía decidido a ponerlo a prueba. Durante el entrenamiento, se aseguraba de desafiarlo en cada jugada, derribándolo con entradas duras y lanzándole comentarios sarcásticos. «Deberías volver a casa, novato. Este lugar no es para gente como tú», provocó Ignacio después de quitarle el balón durante un ejercicio. Emiliano sentía el peso de las palabras y las acciones de Ignacio, pero su determinación era más fuerte. Continuaba entrenando, incluso cuando su cuerpo pedía descanso. Sin embargo, el desgaste comenzó a pasar factura. Una semana después, durante una disputa de balón, Emiliano torció el tobillo al intentar driblar a Ignacio. El dolor era intenso, y tuvo que ser ayudado a salir del campo. Mientras estaba sentado en el banco con hielo en el tobillo, escuchó nuevamente la voz de Ignacio. Era de esperarse. Tal vez ahora entiendas que este no es tu lugar. Esta vez, Emiliano lo miró directamente a los ojos, su voz firme pero sin rencor. Mi lugar es aquí, y voy a demostrarlo, no importa cuánto tiempo me tome. A pesar de la lesión, Emiliano decidió que no dejaría que eso detuviera su camino. Pasaba las noches en el dormitorio, repasando mentalmente las jugadas y orando en silencio con el escapulario que su madre le había dado. Recordaba las palabras de Santiago: lo que define a un jugador no es la caída, sino cómo se levanta. En los días siguientes, Emiliano comenzó a levantarse, aunque con dificultades. Mientras los demás jugadores entrenaban en el campo, él hacía ejercicios de recuperación bajo la supervisión del fisioterapeuta. A veces veía a Ignacio a lo lejos, aún lanzándole miradas de desprecio, pero Emiliano decidió usar esas miradas como combustible para fortalecerse. Un día, después de un entrenamiento, don Álvaro visitó el centro de entrenamiento y encontró a Emiliano solo en el campo, intentando patear el balón con el pie aún adolorido. «Estás forzando demasiado, muchacho. ¿Quieres empeorar la lesión?», dijo don Álvaro con un tono serio. «No puedo detenerme, señor Montemayor. Si me detengo, ellos tendrán razón». «Ignacio tendrá razón», respondió Emiliano, frustrado. Don Álvaro sonrió levemente. «Tienes valor, Emiliano. Pero el valor sin estrategia puede ser peligroso. Confía en el proceso. Tu momento llegará». Las palabras de don Álvaro fueron como un bálsamo para Emiliano, quien comenzó a equilibrar mejor su recuperación y los entrenamientos. A pesar de los desafíos, sabía que cada día era una oportunidad para crecer y que cada provocación de Ignacio era una oportunidad para demostrarse a sí mismo que merecía estar allí. El día del gran partido llegó con una mezcla de tensión y expectativa en el aire. El equipo de Emiliano enfrentaría a uno de los rivales más fuertes del campeonato juvenil, un equipo conocido por su técnica impecable y su ataque implacable. El entrenador, don Esteban, había sido claro durante la charla previa: sería necesario enfoque y determinación para ganar. Emiliano, sentado en la banca de suplentes, escuchaba cada palabra con atención, aunque sabía que sus posibilidades de entrar al campo eran mínimas. Aún recuperándose de la lesión en el tobillo, había regresado a los entrenamientos recientemente. Su presencia en el banco ya era una victoria, pero eso no evitaba el nudo en su estómago mientras veía a sus compañeros entrar al campo bajo los aplausos del público.
Entre ellos, Ignacio Ferrer caminaba con su habitual confianza, lanzando una mirada de desprecio hacia Emiliano. No te preocupes, novato. Hoy no tendrás que ensuciar el uniforme, dijo Ignacio antes de unirse al equipo. El partido comenzó con intensidad, ambos equipos disputaban cada balón como si fuera el último. Poco a poco, sin embargo, quedó claro que el rival tenía ventaja. En el segundo tiempo, el marcador señalaba 2-1 en contra del equipo de Emiliano y la presión aumentaba con cada minuto. Ignacio, que había empezado bien, ahora mostraba señales de cansancio y frustración, fallando pases importantes. Fue entonces que, al minuto 30 del segundo tiempo, don Esteban miró a Emiliano. Reyes, calienta. Vas a entrar. El corazón de Emiliano se aceleró. No esperaba esa oportunidad tan pronto, pero no podía desaprovecharla. Mientras se preparaba, Santiago, que observaba el partido desde las gradas, gritó hacia él. Recuerda, juega con el corazón, Emiliano. El resto llegará. Con esas palabras en mente, Emiliano entró al campo. Las miradas desconfiadas de algunos compañeros fueron rápidamente reemplazadas por palabras de aliento y Emiliano sintió una nueva energía recorrer su cuerpo. En los primeros minutos, se mantuvo cauteloso, ajustándose al ritmo del juego. Pero cuando el balón llegó a sus pies, algo cambió. Lo recibió con precisión, dribló a dos rivales y comenzó una jugada que culminó en un tiro de esquina. Era su momento para demostrar que pertenecía a ese equipo. Con el marcador aún en contra y el tiempo agotándose, Emiliano vio el balón ser centrado al área. Corrió al lugar correcto, saltó con todas sus fuerzas y cabeceó hacia la portería. El balón pasó al arquero y terminó en la red. El estadio explotó en aplausos y gritos. Gol. Y Emiliano Reyes empata el partido, anunció el comentarista local. Pero Emiliano no se detuvo ahí. En los últimos minutos, con la defensa rival desconcentrada, robó el balón y corrió hacia el arco. Dribló al último defensor y disparó con precisión. El balón se sacudió en la red, asegurando la victoria para su equipo. Cuando el silbatazo final sonó, Emiliano fue rodeado por sus compañeros, quienes lo levantaron en hombros. Incluso Ignacio, aunque con desgana, extendió la mano. Buen trabajo, novato. Parece que mereces estar aquí. Don Esteban, al final del partido, se acercó a Emiliano con una sonrisa satisfecha. Tienes algo especial, Reyes. Sigue así y tendrás un gran futuro por delante. Desde las gradas, Santiago sonreía orgulloso mientras sujetaba su sombrero para ocultar las lágrimas. Emiliano lo miró y le hizo un discreto gesto de agradecimiento, sabiendo que Santiago nunca había dejado de creer en él. Esa noche, mientras Emiliano se acostaba en su cama en el dormitorio, sostuvo el escapulario que su madre le había dado y murmuró una oración de gratitud. Sabía que ese era solo el comienzo, pero también sabía que, por primera vez, había ganado el respeto de todos a su alrededor. La Ciudad de México, con su caos organizado y luces interminables, parecía un universo aparte de San Jacinto. Para Emiliano, la ciudad comenzaba a convertirse en un lugar de esperanza, un escenario donde sus esfuerzos finalmente estaban dando frutos. Había ganado el respeto de sus compañeros y del entrenador, pero las memorias del pueblo todavía lo acompañaban. A veces, antes de dormir, pensaba en Julio y en el camino peligroso que su antiguo amigo había elegido. Fue una noche tranquila, después de un entrenamiento intenso, cuando el pasado tocó a la puerta de Emiliano de manera inesperada. Caminaba de regreso a su alojamiento cuando escuchó pasos rápidos detrás de él. Antes de que pudiera reaccionar, una voz familiar lo llamó, jadeando. Emiliano. ¿Eres tú? Al girarse, encontró a Julio. Pero no era el Julio que recordaba. Su amigo estaba delgado, con ojos hundidos y ropa sucia, como si no hubiera dormido en días. La desesperación en su rostro era evidente. ¿Julio? ¿Qué haces aquí?, preguntó Emiliano,
sorprendido. Necesito tu ayuda. Ellos vienen tras de mí, respondió Julio, mirando nerviosamente a su alrededor. ¿Quiénes vienen tras de ti?, insistió Emiliano, tratando de entender la situación. El cártel. Yo hice algo que no debía, Emiliano. Tomé su dinero para escapar, pero ahora vienen por mí. Me van a matar. El corazón de Emiliano se aceleró. Sabía que la Ciudad de México era peligrosa, pero nunca imaginó que Julio pudiera estar involucrado en algo tan serio. No deberías estar aquí, Julio. Esto es muy peligroso. Por favor, Emiliano. Eres la única persona que puede ayudarme. No sé a dónde más ir. A pesar de las heridas del pasado, Emiliano sabía que no podía abandonar a su antiguo amigo en ese momento. Lo llevó al pequeño alojamiento donde vivía y cerró con llave la puerta. Quédate aquí. Voy a buscar algo para que comas, dijo Emiliano, mientras Julio se dejaba caer en una silla, visiblemente agotado. Cuando regresó con comida, Emiliano se sentó frente a Julio y lo miró directamente. Julio, tienes que decir la verdad. ¿Cómo llegaste a este punto? Julio comenzó a hablar, con la voz temblorosa. Contó cómo se había adentrado en el mundo del crimen después de salir de San Jacinto. Al principio, todo parecía fácil, dinero rápido, sin preguntas. Pero el precio que pagó fue alto, y ahora no tenía forma de retroceder. Lo arruiné todo, Emiliano. Te robé, me alejé de mi familia. Y ahora ni siquiera sé si voy a sobrevivir hasta mañana. Emiliano sintió una mezcla de rabia y compasión. Quería reprocharle a Julio por sus decisiones, pero sabía que ese no era el momento. Tienes que salir de esto, Julio. Todavía hay tiempo. Encontraremos una solución. Esa noche, Emiliano usó todo el dinero que había ahorrado para comprar un boleto de autobús para Julio. Tienes que irte a un lugar donde no puedan encontrarte. Y cuando llegues, comienza de nuevo. Cambia tu vida. ¿Y tú? ¿No tienes miedo de involucrarte?, preguntó Julio, con lágrimas en los ojos. Claro que tengo miedo, pero eso no importa. Los amigos se ayudan, incluso cuando cometen errores. A la mañana siguiente, Emiliano acompañó a Julio a la estación de autobuses, asegurándose de que subiera de manera segura. Antes de partir, Julio tomó el brazo de Emiliano. Gracias. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Emiliano vio cómo el autobús desaparecía en la carretera, sintiendo un peso que se aliviaba de sus hombros. Sabía que no había garantías de que Julio cambiara, pero al menos le había dado una oportunidad. Las semanas después del regreso de Julio estuvieron marcadas por una sensación de alivio para Emiliano, pero también de inquietud. Volvió a enfocarse en sus entrenamientos y en la lucha por un futuro mejor, pero algo dentro de él no estaba en paz. Una mañana, mientras se preparaba para un partido amistoso, don Álvaro se acercó con un semblante grave. «Emiliano, ¿puedo hablar contigo?», preguntó don Álvaro con un tono serio. «Claro, señor». ¿Pasó algo? Don Álvaro dudó, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «Recibí una llamada de tu hermana, Guadalupe. Me pidió que te avisara, tu mamá está enferma, Emiliano». El mundo alrededor de Emiliano pareció detenerse. Su madre, la mujer más fuerte que conocía, la que siempre había creído en su sueño y lo sostenía con su fe, ahora estaba enfrentando algo que él no podía controlar. ¿Te enferma? ¿Qué tiene? ¿Es grave?, preguntó, con la voz quebrada. Parece que sí. Guadalupe dijo que tiene dificultades para respirar y está muy débil. Están tratando de cuidarla en casa, pero necesitan que estés ahí. Emiliano sintió un nudo en el pecho. La imagen de su madre rezando por él todas las noches apareció en su mente, y la culpa lo golpeó como una ola. Debería estar allí, cuidando de ella, en lugar de perseguir sus propios sueños.
Esa noche, Emiliano se sentó solo en el pequeño cuarto del alojamiento. Sostenía el escapulario que su madre le había dado, pasando los dedos por el frío metal mientras pensaba en todo lo que ella había sacrificado por él. Ahora era su turno de hacer un sacrificio. A la mañana siguiente, buscó a don Álvaro y a don Esteban, el entrenador. Necesito regresar a San Jacinto. Mi mamá está enferma y mi familia me necesita. Don Esteban, siempre directo, respondió. Emiliano, entiendo tu situación, pero estás en medio de un proceso. Si te vas ahora, puedes perder todo lo que has logrado. No puedo pensar en eso ahora. Mi mamá es más importante, respondió Emiliano con determinación. Don Álvaro intervino con un tono más comprensivo. Emiliano, encontraremos una solución. ¿Por qué no esperas hasta mañana? Organizaré un viaje para que veas a tu mamá. No tomes decisiones precipitadas. Emiliano aceptó, pero en su corazón ya había tomado una decisión. No podía concentrarse en el fútbol mientras su madre lo necesitara. Cuando llegó a San Jacinto, encontró la casa más silenciosa de lo normal. Guadalupe lo recibió en la puerta, con el rostro cansado y preocupado. Emiliano, qué bueno que viniste. Mamá está adentro. Al entrar, Emiliano vio a doña Lupita acostada en una cama sencilla, con el rostro pálido y los ojos cerrados. Se acercó, sentándose a su lado y tomando su mano. Mamá, soy yo, Emiliano. Estoy aquí. Doña Lupita abrió los ojos lentamente y sonrió, a pesar de la debilidad. Hijo mío, sabía que vendrías. Claro que vine, mamá. Siempre has estado conmigo. Ahora es mi turno de cuidarte. No, Emiliano, dijo ella, con esfuerzo. Tienes un camino que seguir. No dejes que esto te desvíe. Dios siempre cuida de nosotros. Emiliano sintió las lágrimas correr por su rostro, pero su madre apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba. Prométeme que seguirás luchando, hijo mío. Ese es el mejor regalo que puedes darme. Pasó los días siguientes cuidando de su madre y ayudando a Guadalupe con las tareas. A pesar del amor que sentía, sabía que su madre tenía razón. No podía abandonar todo lo que había construido, porque ese era el sueño que ella le había ayudado a sembrar. Una noche silenciosa, mientras rezaba junto a la cama de su madre, Emiliano tomó una decisión. Regresaría a la Ciudad de México, pero se prometió a sí mismo que haría valer cada sacrificio que su madre y su familia habían hecho por él. El regreso de Emiliano a la Ciudad de México estuvo marcado por un renovado sentido de propósito. Cada paso que daba en el campo de entrenamiento era un homenaje a la fortaleza de su madre, quien lo había animado a continuar incluso frente a la enfermedad. Emiliano sabía que no podía decepcionarla, y eso lo impulsaba a entrenar con aún más intensidad. Después de un partido amistoso donde una vez más demostró su talento, Emiliano llamó la atención de varias personas importantes en el mundo del fútbol. Entre las miradas curiosas, estaba un hombre con un traje impecable y una sonrisa fácil que observaba cada movimiento de Emiliano con especial interés. Más tarde, mientras Emiliano se preparaba para dejar el campo, este hombre se acercó. Emiliano Reyes, ¿verdad? Dijo, extendiendo la mano con confianza. Soy Roberto Valenzuela, agente de jugadores. He oído hablar mucho de ti. Emiliano, aún desconfiado, estrechó la mano del hombre. Sí, señor. Es un placer. El placer es mío. Jóvenes como tú no aparecen todos los días. Tienes un talento natural, algo raro. Y puedo ayudarte a alcanzar tu lugar entre los grandes, continuó Roberto, con un tono persuasivo y encantador. No sé si estoy listo para eso, señor. Aún estoy aprendiendo. Déjame ser directo, Emiliano. Tengo contactos con equipos grandes, equipos que pueden cambiar tu vida. No necesitas seguir este proceso lento. Solo firma con mi agencia, y puedo garantizar que tu carrera despegará.
Las palabras de Roberto encendieron una chispa de esperanza en Emiliano, pero algo en el tono de la gente lo inquietó. Recordó las lecciones de su madre y lo que Santiago le había enseñado sobre la paciencia y la honestidad. Decidió no dejarse llevar por el entusiasmo y respondió: «Gracias, señor, pero quiero pensarlo bien antes de tomar una decisión». Roberto rió suavemente. «Claro, claro. Pero no tardes, Emiliano. Estas oportunidades no están disponibles para siempre. Aquí tienes mi tarjeta». Esa noche, Emiliano habló con don Álvaro y Santiago sobre la propuesta. Ambos expresaron su preocupación. «He oído hablar de Roberto Valenzuela. Es conocido por prometer maravillas, pero siempre a un precio alto», dijo don Álvaro con semblante serio. «Emiliano, el camino correcto nunca es el más fácil. Tienes que decidir si quieres construir tu carrera con esfuerzo o tomando atajos dudosos», añadió Santiago. Al día siguiente, Roberto reapareció, esta vez con un contrato en mano. Esperó a que Emiliano terminara su entrenamiento y lo abordó con una sonrisa confiada. «Pensé que podía facilitarte las cosas. Aquí está el contrato. Léelo con calma, pero no tardes». Al leer el documento, Emiliano notó cláusulas que lo incomodaron. Algunas exigían que entregara una parte significativa de sus ganancias futuras a la agencia, mientras que otras limitaban su libertad para decidir dónde y cómo jugaría. Cuando preguntó por esas condiciones, Roberto respondió evasivamente: «Es solo burocracia, Emiliano. Confía en mí, nadie lee esas cosas». Emiliano sintió el peso de la decisión. Sabía que el dinero sería suficiente para ayudar a su familia de inmediato, pero también sabía que algo no estaba bien. Tras un momento de reflexión, devolvió el contrato a Roberto. «Agradezco la oportunidad, señor Valenzuela, pero no puedo aceptarla. Quiero ganarme mi lugar honestamente». Roberto intentó insistir, pero Emiliano permaneció firme. «Entiendo, muchacho. Pero no esperes que el mundo te trate con la misma honestidad», dijo el agente antes de marcharse, visiblemente molesto. Emiliano regresó al alojamiento con la conciencia tranquila. Sabía que había tomado la decisión correcta, aunque eso significara seguir enfrentando desafíos. Sostuvo el escapulario de su madre y susurró una oración de agradecimiento, prometiéndose a sí mismo que siempre seguiría el camino de la integridad, sin importar las dificultades. La tarde en San Jacinto estaba tranquila, con el sonido del viento llevando el aroma de la tierra recién mojada. Emiliano había decidido visitar a su familia durante una pausa en los entrenamientos. Necesitaba ver a su madre, que seguía recuperándose lentamente, y también sentía que algo dentro de él lo llamaba de regreso a casa. Al llegar, fue recibido por Guadalupe, quien lo abrazó con fuerza y lo llevó hasta donde estaba doña Lupita, descansando en una silla en la terraza. «Te ves cada vez más fuerte, mamá. Pronto estarás de vuelta a tu rutina», dijo Emiliano, tomando la mano de su madre con cariño. «Eres tú quien me da fuerzas, hijo mío», respondió doña Lupita, con una sonrisa llena de orgullo. Más tarde, mientras Emiliano ayudaba a Guadalupe a organizar la casa, don Pedro llegó del campo. Parecía más cansado de lo habitual, pero había algo diferente en su semblante. Al ver a Emiliano, asintió con la cabeza, un gesto que, para don Pedro, era casi una aprobación. Después de la cena, don Pedro sorprendió a todos al llamar a Emiliano para dar un paseo. La petición era inusual, y la curiosidad invadió al joven. Caminaron en silencio hasta llegar al viejo campo de tierra donde Emiliano solía jugar cuando era niño. El lugar estaba vacío, pero las memorias llenaron el aire. «Este campo, es donde todo comenzó para ti, ¿verdad?», preguntó don Pedro, mirando al horizonte. «Sí, papá. Fue aquí donde descubrí que quería ser jugador», respondió Emiliano, intentando entender hacia dónde los llevaría esa conversación. Don Pedro guardó silencio por un momento, como si estuviera reuniendo valor para continuar. «Sabes, Emiliano,
Hubo un tiempo en el que yo también tuve un sueño parecido al tuyo. La revelación tomó a Emiliano por sorpresa. Miró a su padre, incrédulo. ¿Tú, papá? Sí. Cuando tenía tu edad, era un buen jugador. Algunas personas incluso decían que podría haber tenido un futuro en el fútbol. Pero la vida no siempre nos permite seguir nuestros sueños. Don Pedro se sentó en una piedra cercana y continuó. Mi padre murió joven, y tuve que dejar todo para cuidar de mi madre y mis hermanos. En aquel entonces, no había espacio para elegir. La responsabilidad siempre venía primero. ¿Por qué nunca me lo contaste?, preguntó Emiliano, con la voz quebrada. Don Pedro suspiró, mirando el cielo estrellado. Porque era demasiado doloroso, Emiliano. Y porque, en el fondo, tenía miedo de verte pasar por lo mismo. Cuando empezaste a hablar de fútbol, pensé que solo era un sueño infantil, algo que el tiempo se llevaría. Pero tú, tienes algo especial. Algo que yo nunca tuve. Emiliano sintió las lágrimas recorrer su rostro, pero no dijo nada. Veo en ti una fuerza, una determinación que me hace creer que puedes llegar más lejos de lo que yo jamás imaginé. Por eso quiero que sepas, tienes mi bendición, Emiliano. Las palabras de don Pedro fueron como una liberación. Un peso que Emiliano ni siquiera sabía que cargaba se disipó al fin. Abrazó a su padre, sintiendo por primera vez el apoyo que tanto había deseado. Gracias, papá. Prometo que no te voy a decepcionar. Esa noche, al regresar a casa, Emiliano sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que, sin importar lo que le deparara el futuro, tenía el apoyo de su familia. La noticia de que Julio había regresado al pueblo de San Jacinto llegó a Emiliano a través de Guadalupe. Estaba en el campo de entrenamiento cuando recibió una carta escrita con prisa, con la letra temblorosa de su hermana. Emiliano, Julio volvió. Está diferente, parece arrepentido, pero todavía carga con el peso de lo que hizo. Dijo que necesitaba hablar contigo. Está en la iglesia, esperándote. Emiliano leyó la carta varias veces antes de pedir permiso al entrenador para ausentarse unos días. Aunque estaba en plena preparación para un torneo importante, sabía que debía enfrentarse al pasado. Al llegar a San Jacinto, Emiliano fue directamente a la iglesia. La pequeña capilla, que tantas veces había sido testigo de sus oraciones y esperanzas, ahora parecía envuelta en una atmósfera de tensión. Allí, sentado en una de las bancas, estaba Julio. Tenía la cabeza baja, el rostro marcado por profundas ojeras y el cuerpo visiblemente más delgado. ¿Julio?, llamó Emiliano, dudando. Julio levantó la mirada lentamente y, por un momento, pareció sorprendido de verlo ahí. ¿Viniste? No sabía si lo harías. Guadalupe dijo que querías hablar conmigo. ¿Qué pasó?, preguntó Emiliano, acercándose y sentándose a su lado. Julio respiró hondo, como si las palabras que estaba a punto de decir pesaran una tonelada. Lo arruiné todo, Emiliano. Mi vida, mi familia, incluso la amistad que teníamos. Cuando me ayudaste a escapar, pensé que podría empezar de nuevo en otro lugar, pero me di cuenta de que no importa a dónde vaya, llevo mis decisiones conmigo. Entonces, ¿por qué volviste?, preguntó Emiliano, tratando de entender. Porque ya no quiero seguir huyendo, respondió Julio, con firmeza. Tienes algo que yo nunca tuve, Emiliano, valor. Y eso me hizo reflexionar. Si tú puedes enfrentarte a todo para seguir tu sueño, tal vez yo también pueda enfrentar lo que hice y tratar de ser alguien mejor. Emiliano guardó silencio por un momento, procesando las palabras de su amigo. Sabía que la decisión de Julio no era fácil y que implicaba muchos riesgos. ¿Qué quieres hacer? Quiero entregarme. Quiero confesar todo a las autoridades y pagar por lo que hice. Pero necesito que estés conmigo, Emiliano. No sé si puedo hacerlo solo.
Las palabras de Julio tocaron algo profundo en Emiliano. Vio al mismo niño que corría con él por las calles de tierra, pateando una pelota improvisada antes de que todo se complicara. Voy a estar contigo, Julio. Pero debes estar preparado. No será fácil. Al día siguiente, los dos fueron a la delegación más cercana. El camino fue silencioso, pero cargado de significado. Al llegar, Julio dudó por un momento, pero Emiliano colocó una mano en su hombro. Puedes hacerlo. Es un nuevo comienzo. Con lágrimas en los ojos, Julio entró y se entregó a las autoridades, confesando sus crímenes y aceptando las consecuencias. Antes de ser llevado, miró a Emiliano y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Gracias por no rendirte conmigo. Te prometo que, cuando salga de aquí, seré alguien de quien puedas estar orgulloso. Emiliano lo vio mientras era llevado, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que el camino de Julio sería largo, pero estaba orgulloso del valor que había demostrado. Esa noche, al regresar a casa, Emiliano contó todo a su madre y a su hermana. Doña Lupita, sosteniendo el escapulario, murmuró una oración. Que Dios guíe los pasos de Julio. Todos merecen una segunda oportunidad. Guadalupe sonrió suavemente. Hizo lo correcto, Emiliano. Y tú lo ayudaste a llegar ahí. Eso es lo que importa. El campeonato nacional tuvo partidos muy difíciles, pero, con la destacada ayuda de Emiliano, su equipo logró llegar a la final. El gran día amaneció con un cielo despejado, como si el universo estuviera en sintonía con la importancia del momento. El estadio, un gigante de concreto y metal, bullía con los sonidos de la afición. Era el escenario más grande en el que Emiliano había jugado, el lugar con el que había soñado desde los días en que pateaba una pelota de trapo por las calles de tierra de San Jacinto. Mientras los jugadores se preparaban en el vestidor, el entrenador don Esteban dio su último discurso antes del partido. Este es el momento por el que han trabajado. Salgan al campo y jueguen con todo lo que tienen. Recuerden, no se trata solo de ganar, sino de mostrar quiénes son. Emiliano se sentó en silencio, sosteniendo el escapulario de su madre bajo la camiseta. Cerró los ojos por un instante, reviviendo toda su travesía, la sequía, la tormenta, la traición de Julio, los sacrificios de su madre y su hermana, y las palabras de aliento de Santiago y don Álvaro. Cada momento difícil lo había llevado hasta ahí. El partido comenzó con una intensidad abrumadora. El equipo rival, conocido por su fuerza defensiva, presionaba en cada jugada, pero Emiliano y sus compañeros resistían. Poco a poco, comenzó a encontrar espacios en el campo, liderando el ataque con pases precisos y regates audaces. Al final del primer tiempo, el marcador seguía 0-0. En el vestidor, don Esteban miró directamente a Emiliano. Reyes, es tu momento de brillar. Quiero verte liderar este equipo como solo tú puedes hacerlo. En el inicio del segundo tiempo, Emiliano asumió la responsabilidad. Pedía el balón, organizaba jugadas y motivaba a sus compañeros con su determinación. La afición comenzó a corear su nombre, y cada toque al balón parecía cargado de significado. En el minuto 42 del segundo tiempo, con el marcador aún empatado, Emiliano vio la oportunidad que había esperado. Recibió un pase largo en la entrada del área, dribló a dos defensores y quedó cara a cara con el portero. El estadio contuvo la respiración mientras Emiliano disparaba con toda su fuerza y precisión. El balón sacudió la red y el estadio estalló en un rugido de celebración. Emiliano corrió hacia la afición, cayendo de rodillas con las manos al cielo. Sabía que ese gol era más que un punto en el marcador, era el símbolo de todo lo que había superado. Cuando el silbatazo final decretó la victoria de su equipo, Emiliano fue rodeado por sus compañeros y la afición. Reporteros invadieron el campo, y las cámaras lo siguieron mientras era llamado al podio para recibir el trofeo. Con el trofeo en las manos, Emiliano tomó el micrófono y habló con la voz entrecortada. Esta victoria no es solo mía.
Es para mi madre, que me enseñó a nunca perder la fe. Es para mi hermana, Guadalupe, que sacrificó tanto por mí. Es para mi padre, que me mostró el valor de la resiliencia. Y es para todos los jóvenes como yo, que sueñan con algo más grande. Nunca se rindan. Mientras las luces del estadio brillaban a su alrededor, Emiliano sintió una profunda paz. Había llegado al estadio de sus sueños, pero sabía que el verdadero premio estaba en las personas que lo habían apoyado en el camino. El autobús se movía suavemente mientras dejaba atrás las luces de la Ciudad de México y se acercaba a los caminos de tierra que llevaban a San Jacinto. Emiliano, sentado junto a la ventana, observaba cómo el paisaje se transformaba poco a poco en algo familiar. El sol poniente teñía el cielo de tonos naranjas y dorados, y sintió un nudo en el pecho al darse cuenta de que estaba regresando a casa, no como el joven lleno de incertidumbres que partió, sino como alguien que había cumplido lo que prometió. Cuando el autobús entró al pueblo, Emiliano notó algo diferente. Las calles de tierra estaban decoradas con banderines de colores, y una multitud esperaba en la plaza principal. Al bajar, fue recibido con aplausos y gritos de alegría. Hombres, mujeres y niños lo rodearon, y entre ellos, Emiliano reconoció a su familia. Doña Lupita, ahora más fuerte y con una sonrisa en el rostro, tenía lágrimas en los ojos mientras sostenía el escapulario que él había llevado consigo. Guadalupe corrió a abrazarlo, seguida por don Pedro, quien, aunque no mostraba abiertamente sus emociones, no pudo ocultar el orgullo en su semblante. «Volviste, hijo». «Y con tantas cosas que contar», dijo doña Lupita, abrazándolo con fuerza. «No solo cosas para contar, mamá. Traje algo para compartir con todos», respondió Emiliano, mostrando el trofeo que había conquistado. Ese día, la plaza de San Jacinto se convirtió en un escenario de celebración. Emiliano dio un discurso frente a todos, agradeciendo al pueblo por haberlo formado y prometiendo que su victoria no era solo suya, sino de toda la comunidad. También anunció algo que había planeado durante el viaje de regreso. «Siempre soñé con jugar fútbol, pero ahora mi sueño es más grande. Quiero darles a los jóvenes de aquí la misma oportunidad que yo tuve. Por eso voy a inaugurar una escuela de fútbol en San Jacinto, para que nadie tenga que dejar el pueblo sin la certeza de que puede alcanzar sus metas». El anuncio fue recibido con aplausos entusiastas. Emiliano sabía que la escuela era solo el comienzo. Usaría parte del dinero de sus contratos para construir un campo adecuado, proporcionar materiales y traer entrenadores calificados. Guadalupe, quien siempre había apoyado su sueño, se ofreció a encargarse de la administración, mientras que Santiago, conmovido por la invitación de Emiliano, aceptó ser el entrenador principal. En los meses siguientes, el pueblo experimentó una transformación. El campo improvisado donde Emiliano jugaba de niño fue renovado, ahora con césped verde y gradas simples pero acogedoras. Los niños que antes jugaban descalzos en calles polvorientas ahora entrenaban con zapatos deportivos y uniformes que Guadalupe ayudaba a coser. En una tarde soleada, durante la inauguración oficial de la escuela, Emiliano reunió a todos los jóvenes y sus padres en el campo. Sosteniendo el escapulario de su madre, les habló. «Este lugar es para ustedes. Aquí pueden soñar en grande, trabajar duro y, sobre todo, creer que todo es posible. Recuerden siempre, no importa de dónde vienen, sino la fuerza que tienen para seguir adelante». Doña Lupita, de pie junto a Emiliano, le apretó la mano con orgullo. Don Pedro, al fondo, observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas, aunque no dijo nada. Su expresión lo decía todo. Guadalupe, junto a los niños, sonrió, sabiendo que el sueño de su hermano ahora era un legado. Al final del día, mientras el sol se ocultaba y el pueblo regresaba a su ritmo tranquilo, Emiliano se quedó solo en el campo. Miró al cielo estrellado, respiró profundamente y susurró una oración de gratitud. Había conseguido más de lo que imaginó, no solo un estadio de sueños, sino la oportunidad de cambiar vidas y devolverle al pueblo todo lo que él había recibido.